Muy buenas noches, Dios les bendiga para todos. Mi nombre es Giovanni Espinosa Santos. Hoy quiero compartir este hermoso taller para todos los hermanos y amigos que nos están acompañando. Y vamos a mirar en este taller, tiene su título La fidelidad en la alianza y obediencia a la ley en la Biblia. Entonces, vamos a tener esta temática para desarrollar en estos minutos que tenemos con la ayuda del Señor Jesucristo. Y quiero empezar algo que hay que tener en cuenta, es que la desobediencia trae terribles consecuencias. Por eso la fidelidad en la alianza y obediencia a la ley en la Biblia debemos tenerla muy en cuenta para que nos vaya muy bien. En esta oportunidad analizaremos tres pasajes en la Biblia que tenemos para desarrollar. Entonces, estos hablan acerca de la no obediencia a Dios. Nosotros sabemos que es muy importante obedecer a nuestro Dios. Y tomaremos los textos bíblicos que nos habla la palabra de Dios en Jueces, capítulo 2, versículo 10 y 13, y primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 4 al 7. También vamos a tomar lectura en Primera Reyes, capítulo 11, versículo 1 al 6. Sabemos que en la Biblia la alianza es un acuerdo. Entonces, ¿qué significa en sí la alianza? En la palabra de Dios, esta alianza es un acuerdo sagrado que establece una relación especial entre Dios y su pueblo, es decir, entre Dios y el pueblo de Israel, en la que la fidelidad juega un rol muy importante o muy clave para tenerlo en cuenta también. Tomamos una breve introducción. Entonces, uno de los puntos principales que vamos a encontrar en este taller es cómo la obediencia a la ley es entendida como un acto de confianza y amor a Dios. Cuando uno obedece, pues tiene confianza en el amor del Señor Jesucristo. Por ejemplo, en Deuteronomios y otros libros del Antiguo Testamento, Dios nos insta Dios insta a su pueblo a guardar sus mandamientos. Eso es lo que le encontramos, ¿no? Como una prueba de su amor y lealtad. Si ellos amaban a Dios, deberían guardar sus mandamientos. Por ejemplo, la ley no es solo un conjunto de normas frías, sino que tiene un propósito espiritual y moral. Son dos claves muy importantes que hay que tenerla en cuenta. Espiritual y moral. Espiritual porque está relacionado a Dios, y la moral también, para que el pueblo tuviese de eso mismo que el Señor le compartía al pueblo de Israel. Guiar al pueblo hacia una vida justa y en comunión con Dios. Entonces tenía grandes propósitos. Desobedecemos porque nos sentimos a veces autosuficientes y por lo cual contradecimos lo que Dios nos ha dicho. Por lo tanto, optamos a veces por hacer nuestra propia voluntad. Ya sabemos que esto puede traer resultados negativos a nuestra vida. Cuando uno obedece, pues sabe que le va muy bien. Pero cuando desobedece, ya nosotros sabemos las causas de la desobediencia. Y específicamente, pues el pueblo de Israel, ya nosotros sabemos que no pudo obedecer, ¿no? Entonces, en ese acto vamos a tener tres puntos importantes para resaltar
o para tener en cuenta. Y estos 3 puntos están relacionados a ese pacto o a esa alianza. Número 1, violación del pacto o alianza de Dios por parte del pueblo de Israel. ¿Sí? Porque Israel, pues, lamentablemente violó todo lo que Dios les había mandado. Entonces, al haberlo violado, pues no pudieron cumplir. Y saber que desde el pacto siempre se hace un pacto de mayor a menor. En este caso, pues, el mayor sabemos que es Dios porque Él es el que tiene todo. Él es el que bendice. Nunca de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. Pero el pueblo de Israel, pues, ya sabemos que tuvo esa violación. Como número 2, quebrantamiento de la ley de Dios por parte del pueblo de Israel. Ya sabemos que Israel no pudo cumplir, no. Para ellos solamente fue mandamientos y nada más, no pudo cumplir. Y como número 3, violación de la elección y el pacto de Dios por parte del rey Salomón. Entonces, esto nos va a ayudar para entender mejor este taller. Son esos 3 puntos que vamos a tenerlos muy en cuenta. Violación del pacto, la alianza, quebrantamiento de la ley de Dios por parte de Israel, violación de la elección y el pacto de Dios por parte de Salomón. Entonces, definamos qué es una alianza y una ley. ¿Sí? 2 partes muy importantes para tenerlas en cuenta. Alianza y ley. Las alianzas, pues son acuerdos entre 2 partes, personas o pueblos. Ya sabemos que en la Biblia encontramos desde Dios con el pueblo de Israel, entre 2 partes, en los que se especificaban los derechos y deberes de cada uno de ellos. En este caso, la alianza de Dios y su pueblo Israel. Y la ley es una norma jurídica dictada por un legislador, establecida por una autoridad competente, en que se manda o prohíbe algo en consecuencia con la justicia, en cumplimiento a ella pues trae algunas consecuencias. Ejemplo, Dios escogió de entre todos los pueblos a Israel y le dio pacto y una ley para que la cumpliera. Fue Dios que le dio eso a ellos. Entonces, ya estábamos claros qué es una alianza y qué es una ley. La alianza son acuerdos, ¿no?, entre 2 personas. La ley tiene que ver con normas jurídicas dictadas por un legislador. Número 1, entonces, vamos al primer punto. Como número 1, violación del pacto o la alianza por parte del pueblo de Israel. Lo que nos habla Jueces, capítulo 2, versículo 10 al versículo número 13. Entonces, ya sabemos que Josué se esforzó, fue un hombre muy esforzado como sucesor de Moisés, porque aprendió de Moisés y estuvo muy atento con él. Pero una vez que murió, pues vamos a mirar acá unos punticos como algunas causas por las cuales la generación que sucedió a Josué se apartaron de la alianza de Dios que Dios le había hecho. Josué murió toda esa parte. Ponemos muere Josué y la generación que conocía al Señor. Eso es que nos habla el versículo número 10. Ya murió un gran conquistador, pero el pueblo se perdió. Nos dice que se levantó una generación que no conocieron a Dios. Se olvidó. ¿Sí? Después que Josué le repartió a cada tribu el territorio, muere él, muere toda esa generación que estuvo con Josué. Y bueno, aquellos que salieron de Egipto, que fueron los mayores de 20 años, pero ya se acabó todo. Se olvidaron, dice que no conocía al Señor.
no conocieron sus obras, no conocieron sus hechos. Y por no conocerle, pues los israelitas hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Absolutamente hicieron lo malo. Ya vemos cosas terribles, ¿no? El juez se nos habla de unas cosas tremendas. Cada cual hacía lo que quería. No había, por haber violado ese pacto, no había un conocimiento. Entonces cada uno hacía lo que bien le parecía. Hay un pasaje muy bonito de ese levita que mató o partió a su concubina, la repartió por las 12 tribus y se formó una guerra civil, casi exterminaron una tribu, ¿no? Una tribu porque el pueblo desconocía las cosas de Dios. Entonces los israelitas hicieron lo malo ante los ojos de Dios, imagínense, por haber violado el pacto, por no conocer lo que había Dios hecho con Moisés y con Josué. Entonces, el pueblo de Israel dice que abandonaron al Señor que los sacó del pueblo de Egipto. Ellos comenzaron a hacer otras cosas. Por ejemplo, se apartaron de Dios para adorar a dioses cananeos, que nos habla el versículo 13. Después de que adoraron a Dios, que en el pacto, la alianza, el Señor les había dicho que el único que debían adorar era a Él. Pero ahora ya vemos a un pueblo, cada uno haciendo lo que ellos querían, y por lo cual pues cada uno adorando a los dioses que el Señor le había dicho que no fueran a adorar porque Él era el único Dios y era celoso. Entonces eso es algo terrible que pasó en esa violación del pacto, que fue la violación del pacto o la alianza por parte del pueblo de Israel, por ese desconocimiento. Cuando alguien no conoce, pues no tiene temor a Dios, puede hacer lo que quiera, pero eso le pasó al pueblo de Israel. Nos lleva entonces a tener una pequeña reflexión, y es que la generación siguiente a la que experimentó la alianza muestra lo que influyen los cambios generacionales. Toda esa generación que ya había muerto, se levanta una y hubo un cambio. Un cambio, pues lamentablemente, como estamos hablando, se inclinó a la idolatría, a cosas negativas, a cosas malas, cosas que Dios no les había mandado. Entra la adoración a otros dioses. De esa nueva generación refleja la influencia del entorno. Se mezclaron ellos, adoraron a los dioses paganos, cosas que no los habían, el Señor les había dicho que no lo hicieran. Como resultado, pues ya sabemos que subieron ciclos repetitivos de derrotas ante las mismas culturas idolátricas. El Señor los entregó. Pero a pesar de eso, Dios tenía misericordia y les enviaba un legislador. Por eso los libros de los jueces nos habla de grandes hombres que Dios envió, porque aunque cuando ellos buscaban de Dios, Dios les enviaba algo, y les enviaba un juez para corregirlos, para que buscaran de Dios, y moría ese juez y cada uno volvía a hacer lo otro. Eso fue muy repetitivo, ¿no? Entonces había fracasos, derrotas, humillaciones, pobreza, todo eso por estas culturas idolátricas que ellos tomaron de los pueblos en donde estaban emergidos en ese entorno. Como número 2 tenemos el quebrantamiento de la ley de Dios por parte del pueblo de Israel. Y en el libro de Samuel capítulo 8, versículo 4 al versículo 7, nos encontramos algunos aspectos muy bonitos que vamos a resaltar aquí en este pasaje. Entonces, aquí también tenemos un quebrantamiento. Por ejemplo, el pueblo de Israel tiene poco la ley de Dios, o tiene muy en poco la ley de Dios. No les dio mucho conocimiento. Viene una sucesión. Por ejemplo, ellos se rebelaron contra Samuel. Ya sabemos que Samuel fue un hombre que Dios lo usó, un profeta, ¿no? Gran profeta. Dice que todo, desde Dan hasta Beerseba, de una frontera hacia otra, sabía que Samuel era varón de Dios y Dios le ayudó mucho. Pero ellos se rebelaron contra contra Samuel, porque había puesto a sus hijos como jueces. Y estos hijos pues no fueron como Samuel, se pervirtieron. Se dejaron sobornar y tenían avaricia. Entonces el pueblo se rebeló, ¿no? Se rebeló porque ya estaba viejo Samuel. Samuel los había guiado, los había interesado nuevamente a que buscaran a Dios.
a que se volvieran a Dios, que Dios, el Dios que los había sacado de la tierra de Egipto, estaba con ellos. Pero ya al haber envejecido, pues sus hijos dice que se pervirtieron. Eso trae una consecuencia a que el pueblo pues tome muy en poco a la ley de Dios, muy en poco también. Y otro aspecto es que irrespetaron al ungido del Señor. ¿Cómo le respetaron? Pues pidiendo rey como las demás naciones, porque tenemos un periodo que se conoce como el periodo de la teocracia, ¿sí? Es decir, Dios gobernaba al pueblo de Israel. El pueblo de Israel no tenía rey, el rey era Dios. Entonces, ellos pidieron un rey, no quisieron que más Dios los gobernara. Quería que tenga un rey como las demás naciones, o las naciones vecinas, para que lo juzgaran y así menospreciaran al verdadero rey, que es Dios, no queriendo ser juzgados por la ley de Dios. Yo no queremos más que Dios nos gobierne, queremos rey. Entonces ya sabemos que Moisés, primeramente Samuel se entristece y él dice, no, no te han despreciado a ti, no te preocupes, me han despreciado a mí. Pero les da las órdenes conforme al rey, eso nos habla estos pasajes también. Dios le dice a Samuel que le dejaron a él, que los había sacado de la tierra de Egipto y los había bendecido para irse tras dioses paganos. Entonces el pueblo quebrantó, no quiso más que Dios lo gobernara. Y cuando alguien no quiere que Dios lo gobierne, pues todo le va mal. Ya nosotros sabemos, ¿no? Aunque Samuel unge a Saúl como el primer rey, pero ya sabemos la consecuencia y bueno, sucesivamente la analizaremos también. En este punto tenemos también una pequeña reflexión. Entonces, guardar la ley de Dios trae bendiciones en abundancia para todo el que la cumple. ¿Sí? Si ellos la guardaban, pues traía bendiciones. Otro aspecto para reflexionar es que quebrantar la ley de Dios trae consecuencias graves o maldiciones, ¿no? Entonces ya sabemos lo que le pasó al pueblo de Israel. Y número 3, violación de la lesión y pacto de Dios por parte de Salomón, que nos habla primer libro de Reyes capítulo 11, versículo 1 al 6. Aquí tenemos otra violación, el tercer punto. Y en este punto encontramos, en este aspecto, unos puntos muy importantes para resaltar que la ruina de Salomón fue desobedecer a Dios, yéndose tras las mujeres extranjeras, quebrantando el pacto de Dios. Dios les había dicho al pueblo de Israel que ningún hombre en Israel, ninguna mujer, debía tomar esposo o esposa que no fuera del pueblo de Israel, tenía que ser del pueblo de Israel, para que ellos no se fueran a pervertir, para que no fueran a dejar a Dios. Pero ya vemos que Salomón hizo todo lo contrario, rompe ese pacto de Dios. Y se dice en la escritura que Salomón además adoró más las mujeres que a Dios mismo, puso su confianza más en las mujeres que era, y dejaba a Dios que era el que lo había bendecido de una manera muy especial, le hizo daño la fama y el poder que Dios le había dado. Un hombre tan sabio, que Dios le dio tanta sabiduría, que compuso proverbios, bueno, que hizo tantas cosas escritos, que Dios le dio tanto, pero se olvidó porque puso su amor en mujeres extranjeras a cuales Dios, y no solamente eso, Salomón no fue fiel en su elección, pues tuvo en poco la alianza y la ley de Dios, y su corazón se desvió por el amor de las mujeres, y ellas lo indujeron a adorar a dioses paganos. Así dice que murió este rey, ¿no? Adorando a dioses paganos. Fue inclinado, se inclinó. Cuando fue viejo, dice que las mujeres le indujeron a adorar imágenes, después se olvidó el Dios que lo había ayudado. Entonces la desobediencia de Salomón trajo horrible afrenta para este rey. Y una consecuencia para el pueblo de Israel, pues Dios rompió el reino de Israel. Ahí donde se rompe por haber desobedecido ese pacto. Dios lo dejó. Dios lo desechó también. Por eso ya tenemos que el pueblo de Israel se dividió en dos pueblos, ¿no? Una tribu que fue fiel al legado de David
y el reino del norte y el reino del sur. Entonces, eso fue tremendo. Para ir concluyendo, podemos analizar también y podemos decir que la historia del pueblo de Israel es muy triste, sí. Cómo termina adorando dioses extraños. Un pueblo que Dios había hecho grandes cosas, ¿no? Vemos en la historia cómo Dios les ayudó, Dios los guardó, Dios les dio sus mandamientos, pactos, alianzas, preceptos, bueno, una cantidad de cosas. Pero uno ve a través de la historia que ellos, por haber quebrantado, Dios los entregó, ¿no? La esclavitud, al exilio, al oprobio, todas las maldiciones que Dios les había dicho que iban a venir ellos si no guardaran, les vino. Y entonces es muy triste ver esa situación. Por ejemplo, olvidarse la alianza de la ley de Dios acarrea consecuencias terribles. En Deuteronomio vemos las consecuencias de guardar de la obediencia, ¿no? Y las consecuencias de alejarse de Dios, de romper ese pacto. El pueblo de Israel tuvo en poco el mandamiento dado por Dios en el monte Sinaí. No quiso. Lamentablemente dejaron a Dios. Jeremías dice que de dos males hizo mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen el agua. Eso fue lo que ellos quisieron. Ya sabemos lo que le pasó. Entonces la invitación en sí es a no olvidarnos de los preceptos, ¿ve? De los mandamientos, las leyes dadas por Dios para que nos vaya bien. Si uno guarda las cosas de Dios, pues le va bien. Eso fue lo que yo le dije al pueblo de Israel, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Nos vaya bien en la vida y enseñarlas a nuestras futuras generaciones. Pienso que esto nos da a nosotros una conclusión muy bonita, que Israel falló. Y bueno, nosotros aprendemos mucho de ellos, aprendemos para poder entonces permanecer fiel en las manos del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga a todos.